Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la inversión de una matriz 2×2 utilizando una matriz agregada. Primero comenzamos poniendo una matriz en la forma donde el lado izquierdo es la matriz cuadrada dada y el lado derecho es la matriz de identidad. Luego realizamos más operaciones resultantes en una matriz agregada donde el lado izquierdo es la matriz de identidad, y el lado derecho se convierte en la matriz inversa. Así que la idea principal es convertir la matriz dada, la matriz A en una matriz de identidad utilizando operaciones y en el lado derecho, terminamos con la inversión de matriz divisional. Por lo tanto que tenemos una matriz 2×2. La matriz agregada será una matriz 2×4 donde las primeras dos columnas vendrán de la matriz A. La tercera y cuarta columna vendrá de una matriz de identidad 2×2 para tener 1, 0, 0, 1. Si queremos, podemos dividir esto a medio. Ahora vamos a realizar más operaciones para obtener la matriz de identidad a la izquierda. Entonces, cuando terminemos, nuestra matriz debe verse así. Así que comencemos por obtener un 0 en esta posición y en esta posición. Así que vamos a tener un 0 en esta posición. Aviso: el menor múltiple de 2 y 4 sería 4. Y estos son ya señales opuestas para que podemos reemplazar la fila 2 con 2x fila 2 más fila 1 para obtener un 0 hexanewtones esta posición. Entonces la primera fila permanecerá igual. Ahora para la fila 2, tendremos 2x menos 2 más 4, eso es 0. 2x menos 3 hexasiemens menos 6 más 5. Eso es menos 1. 2x 0 hexasiemens 0, más 1 hexasiemens 1 y 2x 1 hexasiemens 2 más 0, eso sería 2. Ahora para obtener un 0 hexanewtones esta posición aquí, aviso que el elemento debajo del 5 hexasiemens menos 1, lo que significa que podemos obtener un 0 hexanewtones esta posición si reemplazamos la fila 1 con 5x fila 2 más fila 1. También queremos este elemento aquí para hacer más 1, así que vamos adelante y reemplace la fila 2 con menos 1x fila 2. Tenemos 5 por 0 más 4, eso 4, 5x menos 1 hexasiemens menos 5 más 5, eso es 0. 5x 1 hexasiemens 5 más 1 hexasiemens 6, y 5x 2 hexasiemens 10 más 0 hexasiemens todavía 10. Y para la segunda fila tendremos 0 más 1, menos 1, menos 2. Y ahora para el último paso, queremos este primer elemento aquí para hacer más 1, así que reemplazaremos la fila 1 con 1 4x fila 1. Así que la segunda fila se queda igual. Ahora para la fila 1, tendremos 1 4×4, eso es 1, 1 4x 0 hexasiemens 0, 1 4 por 6 sería 6 4 o 3 mitades, y 1 4x 10 hexasiemens 10 4 o 5 medias. Ahora aviso al lado izquierdo de la matriz aumentada. Para este lado aquí tenemos la matriz de identidad, que significa que el lado derecho es una inversa, o la inversa de la matriz original. Así que la primera fila sería 3 medias, 5 medias, y la segunda fila sería menos 1, menos 2. Y desde que este es la inversión de la matriz A, esto significa que la inversión AXA sería igual a la inversión AXA, que sería igual a una matriz de identidad 2×2. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.